microeconomía. Bueno, acabo de iniciar la grabación. Muy buenas tardes, apreciados estudiantes. Buenas tardes, profesora Elena. Bienvenidos a esta tercera web del curso de Fundamentos de Economía, que corresponde a la tercera unidad del curso, tema del mercado, la oferta y la demanda, para poder realizar la tarea 4. Esta tarea 4, sabemos que termina el 1 de agosto, que inició el 17 pasado 17 de julio, el lunes. Y la idea es que apenas a 3 días de haber iniciado, podamos tener esos elementos conceptuales y ir abordando los temas. Ustedes ya tuvieron acceso al material bibliográfico, ya tuvieron acceso al material de apoyo, espero que ya lo estén leyendo. Para iniciar, se van a apoyar con lo que conversemos hoy, y los que no pudieron asistir hoy, y ustedes si quieren repasar podrán ver el viernes ya la grabación de esta web. Para mis estudiantes, tenemos CIPAS el viernes en la tarde a las 3. Para todos tenemos B-Learning el próximo martes 25 a las 6 p.m., que son elementos de refuerzo que también ya hayan avanzado y ya tengan también algunas dudas que plantear de lo que hayan avanzado. Recuerden siempre todo avance que hagan, compartírnoslo a la profe Elena, a mí, para poderle hacer retroalimentación, orientación y acompañamiento del proceso de aprendizaje. Profesor Germán, no sé si habrán estudiantes míos para la zona centro de Bogotá, Cundinamarca. El refuerzo del B-Learning es el día 27 de julio, programado directamente por la zona. Sí, señora. Seguramente de pronto algunos estudiantes de la zona centro de Bogotá, Cundinamarca, se inscribieron conmigo, pero igual si se inscriben conmigo yo se lo No hay reporto a la problema. profesora Elena. Uh-huh. Sí, señora. Bueno, como veníamos hablando, entonces vamos a hablar de la microeconomía, porque el tema que tiene que ver con el mercado es un tema de empresas y es un tema también de familias. ¿Se acuerdan los 3 agentes de la economía? Familia, estados y empresas, lo aprendimos en la primera unidad y toda la interacción que ellos tienen. Y se acuerda que hicimos un diagrama de flujo en donde esa interacción que se daba entre empresas y familia se daba en el mercado de bienes y servicios. Y entonces el mercado es muy importante, como les comentaba anteriormente en las otras web, porque el mercado es la esencia de nuestro sistema económico en el que vivimos, el capitalismo. El capitalismo se conoce como una economía de mercado, porque es alrededor de ese mercado que se da todo el desarrollo de producción de bienes y servicios. Esa es la oferta que hacen las empresas y vamos empezando a aterrizar vocabulario. Las empresas ofertan bienes y servicios y las familias demandan bienes y servicios. Entonces, por eso el mercado tiene 2 elementos que no puede existir el uno sin el otro. Pues, ¿cuáles son? Oferta y demanda. La oferta y la demanda, ¿sí? No puede existir uno. Uno solo no hace mercado. Necesariamente tienen que existir los 2. Y los 2, ¿sí?, tienen unas características, unas dinámicas, unos comportamientos muy puntuales para poder ir entendiendo el concepto del mercado. Voy a compartir pantalla. Me hacen el favor y me dicen si están. Sí, señor. Bien. Bueno, oferta y demanda. Si ustedes ya leyeron la guía, el primer punto es que tienen que definir unos conceptos, ¿cierto? Sí, señor. ¿Alguien me puede recordar cuáles eran esos conceptos? Ley de demanda, ley de oferta, equilibrio de mercado, elasticidad precio de la demanda y elasticidad de ingreso de la demanda. Correcto. Ya empecemos. Empecemos por la ley de demanda. Ustedes van a tener que definirla ya en sus propias palabras.
Es un pequeño párrafo que no vale la pena copiarlo y pegarlo para no perder esos puntos. Los felicito porque en lo que de la tarea 1 a la tarea 2 bajó bastante el copy-pegue, pero todavía quedan algunos. Entonces, para los conceptos es aprendérselo y redactarlos. Ley de demanda. Cuando uno habla de una ley es porque algo se cumple sí o sí. Y la demanda, bajo un criterio de un elemento estar en función del otro, se comporta de una forma muy puntual. Primero, ¿cuál es la demanda a cuál de los agentes corresponde? Empresa. Las empresas Ah, compran. no, familia. La empresa es Familias. oferta. Las familias son las que compran bienes y servicios, o sea, son la demanda en el mercado, son las que demandan bienes y servicios. ¿Sí? Y entonces, uno demanda bienes y servicios en función del precio, es decir, las cantidades que una persona demanda de un bien o un servicio es en función del precio. Eso significa que, ¿cómo me comporto yo en cuanto a las cantidades demandadas dependiendo del precio? Voy a tratar de que ustedes construyan el concepto, no que yo se lo recite. En función a la oferta y la demanda. La demanda, estamos hablando de la demanda, para aterrizar la ley de demanda. ¿Cómo se comportan ustedes de cantidades demandadas en función del precio? Se aumenta. Si el precio. Tiene mala comunicación, no lo... Leonardo, era que... El precio aumenta, obviamente, la demanda. Y a lo contrario, si el precio disminuye, vamos a hacer más esos productos. Si el precio Acá, José, aumenta, vamos a demandar menos cantidad, es lo que le entendí. José Sí, Acevedo, señor. José Sí, señor. Acevedo dice, ¿Alguien más iba a intervenir? el estudiante José Acevedo dice que que si es barato se compra más. Sí, Dice vale. José Acevedo. Diego me está hablando de la oferta y todavía no me meto No con... estamos hablando. Profe, repite por favor la pregunta. ¿Cómo se comportan ustedes como consumidores, como familia, en las cantidades que demandan con respecto a los precios? Así no, a mayor precio se demanda menos, aunque hay unas excepciones como el caso de los bienes de free, que si se aumenta la renta, bueno, se aumentan los bienes adquiridos, pero digamos que es un caso especial. Pero en sí es eso, si el precio sube, nosotros vamos a adquirir menos de ese producto. Correcto, Leonardo. Ese es lo que Profe, hacemos nosotros ¿algo? comúnmente, ¿cierto? A mayor precio, demandamos menos y a menor precio demandamos más. Así nos comportamos. Y eso se conoce entonces como... Déjeme que estoy tratando de ubicar Ley de la demanda. ley de demanda. Entonces, siempre que los precios suben, nosotros compramos o demandamos menos. Pero si los precios bajan, nosotros demandamos más. Y eso es ley. Ahora, es ley siempre y cuando no intervengan otros factores, porque ahí alterarían la ley. Eso solamente cuando las cantidades están en función del precio. Las cantidades de demanda están en función de precio, funciona de esa manera. Como con una relación, ¿es directa o es inversa? Sí, Celestino lo escribió bien, a menor precio se consume más, Dayane también lo escribió bien. ¿Esa relación es directa o es inversa?
¿Saben a qué me Diría estoy? yo que inversa, ¿no? Claro, es inversa, porque va en el sentido contrario. Si los precios suben, demandamos menos. Si los precios bajan, demandamos más. Entonces es inversa. Eso es una clave para entender cómo funciona la ley de demanda, que es inversa entre, digamos, movimientos de los precios y movimientos de las cantidades. Pero repito, se tiene que dar una condición, que no intervengan otros elementos. Ya vamos a ver qué son esos otros elementos. Entendía que es la ley de demanda, ¿no? Muy fácil. Ahora, ¿cuáles son los otros elementos? Son esos factores que intervienen a la hora de que nosotros vayamos a demandar algo. ¿Sí? Además del precio. Intervienen, por ejemplo, el ingreso. Cuando esos factores como el ingreso, el precio de los bienes complementarios o relacionados, los gustos y preferencias y las expectativas sociales, políticas y económicas intervienen, ya se rompe la ley de demanda. Me explico. Sabemos que por ley de demanda, si los precios suben, compro menos. Pero si a mí me mejoran los ingresos, así suban los precios, ¿sí? Yo voy a comprar de pronto más porque tengo más ingresos, ¿sí? Por gusto y preferencia, así el precio suba, de pronto yo demando más, sencillamente por el no de comprar una marca, un último modelo, cuando cambia celular y así suban. Entonces se rompe la ley de demanda. Por eso es que la ley de demanda dice que funciona mientras no intervengan otros factores. Y los otros factores son esos. Porque los ingresos, los precios de los bienes relacionados, los gustos y preferencias, las expectativas, ¿sí? Inmediatamente intervengan, rompen la ley de demanda. ¿Sí? Hace que no se cumpla. Bueno. Expliquemos un poquito. Lo de los ingresos no tiene mayor explicación. Las cantidades de demanda dependen, además del precio, de mis ingresos. Si a mí me bajan el sueldo, si me quedo sin trabajo y no tengo ingresos, las cantidades de demanda de mis bienes y servicios van a bajar. Pero si al contrario, yo tengo buenos ingresos o se mejoran, las cantidades de demanda de bienes y servicios que yo hago van a subir. ¿Sí? En algunos productos, no todos, porque hay productos que uno consume constantemente como la misma cantidad. Por ejemplo, la sal con menos ingreso, con más ingreso, yo siempre compro la misma cantidad, no porque a mí me suban el sueldo el 10, 15, 20% o consiga un trabajo mejor, mucho mejor pago, yo voy a comprar más sal. Entonces, el término no es absoluto, es relativo del tipo de bienes, pero sí es cierto que cuando mejoramos los ingresos, nosotros podemos adquirir más cosas, demandar más cosas. Vamos con los gustos y ahorita hablamos de los bienes relacionados. Igual, cuando cambia un modelo de celular, de carro, cuando un nuevo modelo de zapatilla, cuando aparece en el mercado una mejor cosmético para la dama, muchas cosas, ¿sí? Por gustos o preferencias, así suban los precios, nosotros demandamos más. Ya no dependen los precios, sino la compra de la demanda depende de esos gustos y preferencias. Y el mercado tiene una ciencia auxiliar que es importantísima para estimular eso de los gustos y preferencias. ¿Cuál será esa ciencia auxiliar? Que es importantísima en el mercado para estimular la demanda de este valor. Marketing y publicidad. El marketing. Y el marketing, de hecho, existe una línea de psicología del consumidor que estudia los comportamientos para poder a los publicistas, a los expertos de mercado, ¿sí? Informarle esas conductas psicológicas de consumo para que puedan lanzar los productos orientados precisamente a que desde el punto de vista de la percepción de la persona, de ese sentido psicológico, consuma más. Bueno, entonces también es entendido que los gustos y preferencias
intervienen a la hora de la demanda de bienes y servicios. La expectativa política, social y económicas es obvio. Parte del nerviosismo del mercado de valores, por ejemplo, de lo que ocurre con nuestra tasa de cambio, que se devalúa o se revalúa. Yo en la pasada web expliqué el tema de que cuando se devalúa nuestra moneda y cuando se revalúa. ¿Alguien me puede recordar rápidamente? Si tenemos que dar más pesos por dólar, ¿hay devaluación o hay revaluación? Devaluación. Devaluación. Se llama devaluación. Cuando el dólar empieza a subir, decimos se está devaluando nuestra moneda. Y cuando el dólar empieza a bajar, es decir, tenemos que dar menos pesos por dólar, está ganando más fuerza nuestra moneda en la medida que el tipo de cambio vaya bajando. Entonces se llama revaluación, ¿sí? Y en esos movimientos nerviosos de la economía mundial, que el dólar se devalúa o se revalúa, tiene que ver mucho las expectativas políticas, sociales y económicas. ¿Qué hizo que se disparara al principio del año el dólar? Que llegó, bordeó los 5.000 pesos. Hoy está un poquito por debajo de los 4.000. Ayer, antier. ¿Qué hizo? Las decisiones políticas que están tomando. Sí, y económicas. Estados Unidos tenía un proceso de inflación. Lo recordamos de la unidad 2. Cuando hay inflación, una de las fórmulas para tratar de controlar la inflación es encarecer el crédito. Al subir los créditos quiere decir que se paga más interés por los créditos que los bancos colocan, o sea, por los préstamos, pero igualmente suben las tasas de captación, que es lo que lo conocemos nosotros como CDTs, y sube. Recordemos aquí en el país como del año pasado a este año, que estaba como en el 4 o 5% anual, la captación de CDTs pasó hasta el 13, 14, incluso algunos bancos hasta el 16%, porque también subimos las tasas de interés. Entonces, al Estados Unidos subir las tasas de interés, mucha gente demandaba dólar para ir y colocarlo en los bancos, porque estaban pagando muy buenas tasas por la colocación. Eso genera mucha demanda de dólar, que la oferta no estaba preparada o no está en la misma cantidad dispuesta a ofertar. Entonces, cuando mucha gente compra algo que pocos están vendiendo, el precio se dispara. Entonces, el dólar, por eso existe el mercado del dólar. El dólar se comporta como una mercancía cualquiera. Mucha gente comprando aguacate y poco aguacate en el mercado, se dispara el precio del aguacate. Así funciona también la moneda. Entonces, se disparó. ¿Y por qué? Por unas expectativas económicas. ¿Cuáles eran? Controlar la inflación en Estados Unidos. ¿Sí? Atrajo mucho dólar y toda la gente compraba dólares sencillamente porque en el mercado de valores la gente decía, tengo tantos dólares para que los coloquen en un CDT, en un banco en Estados Unidos y ganan muy buenos intereses, aprovechar. Esas son expectativas económicas, que hacen parte también de las sociales. Las sociales tienen que ver con movimientos políticos, con guerras, ¿sí? Y con políticas cuando hay nerviosismo por las decisiones que tome, por ejemplo, un nuevo gobierno. Hace un año, recién que se iba a posicionar otro actual presidente, también se hablaba de que se estaba subiendo el dólar porque la gente estaba nerviosa y prefería buscar refugio de sus valores comprando dólares. Y así subió el dólar. Entonces, entendidas esos factores que influyen en los mercados. Ahora, el precio de los bienes relacionados. ¿Cuáles son los bienes relacionados? Los sustitutos y complementarios. Son muy importantes porque eso hace también que nosotros tomemos las decisiones de demandar más o de demandar menos. El ejemplo más clásico que traen los libros y que es más fácil como de entender es el de los vehículos. Miremos cómo funciona la demanda de vehículos, ¿sí? Cuando uno de sus complementarios o dependiendo del precio de los complementarios mejor. Me van a decir un bien complementario a un automóvil.
bien complementario de los automóviles? La gasolina. No es la gasolina. El más normal, la gasolina, pero están las llantas, los lubricantes, los seguros, bueno, todo lo que conlleva tener un carro. Yo necesito gasolina para moverlo, necesito comprarle seguros, necesito pagar impuestos, necesito aditamentos, bueno, una cantidad de cosas. Entonces, esos son los complementarios. ¿Qué pasa con la demanda de vehículos si la gasolina sube? ¿Qué pasa con esa demanda? Si el precio de la gasolina sube, que es un bien complementario de los vehículos, ¿qué ocurre con la cantidad demandada de vehículos? Suben los precios del transporte público. No tiene nada que ver con baja el precio, porque estoy Baja la preocupado con la cantidad demandada. Baja la demanda. Baja la demanda. Si sube el precio de la gasolina, la gente demanda menos vehículos. ¿Sí? Si sube el precio de las llantas, si sube el precio de los impuestos, si sube el precio de los seguros, siempre que los bienes complementarios de los vehículos se incremente el precio de esos bienes complementarios, disminuye la demanda. O sea, hay una relación inversa o directa. Directa. Ah, directa. Sube el precio, sube la demanda de carros. Sube el precio de la gasolina, sube la demanda de carros. No, inversa, perdón. Inversa, correcto, es inversa. Entonces, la relación de un bien con su complementario, con el precio de su complementario, es una relación inversa. Ahora miremoslo con los sustitutos, con el mismo ejemplo del vehículo. ¿Qué pasa con la demanda de vehículos? ¿Sí? Con las cantidades de demanda de vehículos. ¿Cuál es un sustituto de un vehículo? Un automóvil. Transporte público. Puede ser el transporte público, otro no más directo. Sustituto más Las directo. motos. Las motos. Motos. ¿Sí? Las motos. ¿Qué ocurre con la demanda de automóviles cuando el precio de las motos sube? Aumenta. Aumenta. Es una relación directa. Fíjense que es lo contrario de los bienes complementarios. Y si los precios de las motos bajan, entonces también baja la demanda de carros, porque si la moto se pone barata, la gente compra motos y no carros. La moto se pone cara, la gente compra vehículos y no motos. ¿Sí? Entonces, bueno. ¿Lo he entendido? Lo de los precios de los bienes relacionados. Todos esos factores influyen en la demanda. ¿A colación de qué Profe. traemos, señora? Cierto que siempre que el precio sea mayor, la demanda pues menor siempre va a ser inversa o se presenta en que en algún momento no sea siempre inversa. Lo acabamos de explicar. Cuando los precios suben, la demanda baja. Eso es ley de demanda. Mientras no intervengan los ingresos, los precios de los bienes relacionados, los gustos y preferencias o las expectativas, mientras no intervengan. Es lo que acabamos de explicar en la anterior Ok. gráfica, que en la anterior acá. La ley de demanda establece que la cantidad de demanda de un bien cae o sea baja a medida que el precio del bien sube. Si todo lo demás permanece constante, ¿qué era todo lo demás? Esto, ingresos, precios, toda esta parte. Esto. O sea, cuando decimos permanece constante es que no interviene. ¿Sí? Ah, bueno, profe, gracias. Eso que me acaba de decir funciona solamente cuando depende del precio. Depende del precio. ¿Sí? Explicamos bien qué es la definición de demanda. Les decía que esto es importante entenderlo porque ustedes van a hacer unos ejercicios. El primer ejercicio es que van a hallar el equilibrio. Ahorita hablamos del equilibrio del mercado, que es uno de los conceptos que también tienen que definir. Tienen que hallar los excedentes de ese mercado, pero tienen un punto siguiente que es que se presenta algo con los factores que intervienen en la demanda o en la oferta. No recuerdo en la guía en este momento, creo que es con la oferta
no recuerdo, con la demanda. Pero no recuerdo, pero voy a mirar. Porque es importante que puntualicemos para evitar confusiones. Si no recuerdo mal, es con la oferta la que modifican y la demanda sigue siendo la misma, Sí, que también había mirado la guía. anexo tarea 4, la tengo por acá. Sí, dice, vuelva a la situación original con las funciones de Sí. oferta y demanda y suponga que se genera un aumento de los ingresos. Y es precisamente de lo que estamos hablando. ¿Sí? Cuando se presentan los ingresos, nosotros demandamos más o demandamos menos. Lo expliqué hace 5 segundos. Mandamos más. Demandamos más. Más. Y dije, si me quedo sin empleo o tengo menos ingresos, demandamos menos. Y eso es lo que ocurre con el enunciado del ejercicio. ¿Sí? Porque nos dice que hubo un aumento del ingreso. Si ustedes miran la ecuación de demanda inicial, dice 5.500 menos 150p. Y nos dicen que hubo un aumento, por eso pasa a 6.500 menos 150p. Y que la oferta sigue siendo la misma de la inicial. Entonces, por eso quiero que comprendan el concepto. Lo dije la vez pasada, cuando uno comprende los conceptos, comprende cómo realizar el ejercicio. Más allá de hacer operaciones matemáticas, más allá de la parte operativa, es la comprensión del funcionamiento del mercado y del concepto de mercado. De cómo funciona, como en este caso de que estos factores hacen que aumente o disminuya la demanda. Bueno. Hasta ahí vamos con la demanda. Ley de demanda, cuáles son los factores que intervienen también en las cantidades que demandamos. Ahora vamos a mirar la oferta. ¿Quiénes son la oferta? Bueno, esto es importante. Cuando esos factores influyen, tenemos desplazamientos de la curva, porque ese punto 2 dice que grafique, muestra el desplazamiento y muestre qué pasa con el equilibrio del mercado en ese desplazamiento. Factores positivos como aumento de los ingresos. Todo lo que me haga a mí aumentar la demanda hace que la curva de demanda se desplace hacia la derecha. Todo lo que sea negativo, que disminuya la demanda, porque me bajaron los ingresos, porque ya no me gustan ciertas cosas, no lo prefiero, porque los bienes relacionados hacen que yo demande menos, hacen que la curva de demanda se desplace hacia la izquierda. Tal vez lo que no me detuve es que la curva de demanda tiene, digamos que esta dirección, una pendiente positiva, porque cuando yo tabulo unos valores que me dicen que a mayor precio disminuyo las cantidades demandadas, esta tabla me sirve, esas coordenadas, para hacer unos puntos y la unión de los puntos me da la curva. Tienen que practicar Excel, cómo graficar a partir de una tabulación. Y la tabulación, los valores me los da las funciones de oferta y demanda. Por eso en el ejercicio ustedes ven una ecuación, que significa que está en función. Las cantidades están en función del precio. El precio no lo conocemos. Por eso es una incógnita que dice P. No la conocemos. Entonces, la curva de demanda tiene esta dirección. Y esa curva de demanda se desplaza a la derecha o a la izquierda cuando algunos de los factores intervienen, como en el caso del segundo punto. Bueno, vamos con la oferta. Vamos a quedar ahí. ¿Cuál es el agente de la oferta? Las empresas. ¿Quién? Las empresas. Las empresas. ¿Por qué? Porque la función de las empresas es ofertar bienes y servicios. Eso lo aprendimos en la unidad 1. ¿Cierto? Imaginen que ustedes son empresarios. ¿Cómo se comportan en función del precio? ¿Sí? En las cantidades que ofertan. Vamos a construir la ley de oferta. ¿Cómo se comportan las cantidades a ofrecer dependiendo del precio o en función del precio? Si hay poca oferta,
aumentan los precios Acuerde que estamos hablando en función del precio. ¿Sí? en función de... Las cantidades en función del precio. Si los precios tal, las ofertas tal, ¿sí? En función del precio. Que no funciona al revés. Si la oferta sube, baja el precio. No, así no funciona. Es. Si los precios suben o los precios bajan, ¿qué pasa con la cantidad de oferta? Si los Ahí el, O el sea, si la estudiante oferta sube, el precio baja. No, no, porque no, me lo está diciendo al revés, es si los precios suben, la cantidad ofrecida, ¿qué pasa? ¿Baja o sube? pues sube. ¿Cómo? Es ponernos en la posición del empresario. Usted como empresario, si usted tiene una fábrica de camisas, pues va a ofrecer más camisas, sí, sus precios son favorables para tener que ofrecer ese producto, ¿no? Es lo que Pero dice si la usted, profesora Elena. Si yo sí, soy fabricante de helados y los precios suben, eso, ¿oferto más helados o menos helados? más el Oferta más helados. Más helados para tener mayores ingresos. Entre otras cosas porque dependiendo de los ingresos es que yo gano. Si yo le gano los helados el 10%, no es lo mismo vender 1000 helados que vender 10.000 helados. ¿Sí? Entonces, si los precios suben, yo oferto más helados para tener mayor ingreso y obtener mayor ganancia. ¿Sí? Ningún empresario ante que suban los precios va a ofertar menos. ¿Sí? Y al contrario, si los precios disminuyen, por eso es que le decía, la cantidad está en función del precio, no funciona diciendo, si la oferta sube, los precios bajan, porque estaríamos diciéndolo al revés y así no funciona. Pues si los precios suben, ofertamos más. Si los precios bajan, ofertamos menos. Y eso se conoce como ley de oferta. Igual, siempre que no intervengan otros factores. No son los mismos de la demanda, obviamente. Pero la ley de oferta se comporta de esa manera. Y ustedes en la tablita del ejemplo pueden ver que a medida que suben los precios, las cantidades ofrecidas también suben. Por eso, la curva de demanda, una vez tengamos nosotros los valores y hagamos una tabla, podemos trazar una gráfica, plano cartesiano, que en cada punto podemos ver a precio cero, cantidad cero. A precio de 0.50, cantidad cero. Tienen que aprender a manejarlas porque es que uno recibe muchas dudas sobre el plano cartesiano, lo han olvidado. El eje vertical, que se llama el eje Y, es de los precios, y el eje horizontal es el de las cantidades. Por eso cuando me dicen precio 0.50 es el primer puntico que yo tengo acá. Y ese primer puntico me dice que la cantidad es cero. Cualquier punto sobre el eje de los precios, la cantidad es cero. Sobre el eje. Si un punto se mueve 1 milímetro hacia la derecha, ya estoy sumando cantidades. Entonces, por eso aparece. Esto es importante porque lo van a entender cuando lleguemos a lo del equilibrio del mercado. Entonces, cualquier punto sobre el eje de la X, las cantidades cero. Y cualquier punto sobre el eje de las cantidades, el precio es cero. Si yo tengo un punto un poquitico por encima de ese eje horizontal, ya estoy sumando precios. Y entonces esa es la inclinación. Obviamente esa inclinación me dice a mí que como es contraria, vamos a ver cómo se cruzan la oferta y la demanda. Sí o sí. Yo recibo gráficas a veces en que las dos líneas van para el mismo lado, las dos curvas para el mismo lado. Entonces no es correcto porque estarían funcionando igual la oferta y la demanda, y no, tienen que tener cada una su propia inclinación. Comprendido la definición de ley de oferta. A mayor precio, mayor cantidad ofrecida; a menor precio, menor cantidad de ofrecida, siempre que no intervengan otros factores. Sí, señor. ¿Cuáles son los otros factores? Pues miremos. Ya sabemos cómo funciona con el precio,
Pero ¿qué pasa cuando intervienen el precio de los factores productivos? Ay, se me olvidó cuáles son los factores productivos. Se me olvidó. Parece que a ustedes también. Factores productivos. Pasa, chicos. Recuerda que hay un mercado de factores productivos en el flujo circular. Las empresas demandan factores productivos para poder producir los bienes y servicios. ¿Y quiénes ofertan los factores productivos? Las familias. Las empresas demandan profesores, la UNAD demanda profesores para trabajar. ¿Quiénes ofertan? Las familias ofertan esos profesores. ¿Cuáles son los factores de producción o los factores productivos? Aprendizaje, por favor. Si lo olvidaron en un mes. Sociedad, ¿Cómo? Capital, Capital, ¿sí? Tierra, ¿le alcancé a escuchar? Trabajo Clases sociales. Tecnología. y tecnología, ¿no? Clases sociales no. ¿Qué necesita una empresa para producir? Yo voy a producir muebles. Necesito capital, una maquinaria. Necesito unos obreros. Trabajo, se llama. Necesito una tecnología, diseño por computador, el mueble, ¿sí? Profe, y también necesita insumos como tal para el mueble, Sí. que las tablas, que el cuero. Pero eso es Sí, eso es la materias materia prima. primas, no son factores de producción. Son 4 los factores de producción, ¿sí? Que son tierra, trabajo, capital y tecnología. Obviamente, tiene que usar materias primas o insumos, ¿sí? Por eso aquí están separados. Entonces, ¿de qué dependen las cantidades a ofrecer? Del precio de los factores productivos, acabamos de recordarlo, del precio de las materias primas o insumos, de la tecnología existente para la producción, ¿sí? Y de las expectativas políticas, sociales y económicas, porque esas también influyen que las empresas produzcan o no produzcan. Si vemos que la situación económica va mal, las empresas como que paran un poco la producción. Si vemos que va aumentando el desempleo, aumentando la inflación, yo no me atrevo a producir tanto porque se me van a quedar stock. La gente no tiene que comprar por la inflación o porque el desempleo está aumentando. Entonces son expectativas. Entonces, de eso depende la cantidad que yo voy a ofrecer como empresario. Como ya entendieron la dinámica hacia qué lado se desplazan las curvas, cuando intervienen estos en la oferta, por ejemplo, precio de factores productivos. Digamos que subieron los salarios. Estoy hablando del factor trabajo, ¿no? Subieron los salarios. ¿Qué ocurre con la curva de oferta cuando suben los salarios? ¿Se desplaza hacia dónde? hacia la derecha, ¿no? Si suben la los derecha. salarios, a mí me cuesta más, entonces voy a producir más porque a mí me sale más costoso producir. Voy a producir más. ¿Es correcto? No, pues en ese caso sería el desplazamiento, sería entonces hacia la izquierda. A la izquierda, porque si me sube a mí el valor, el precio de mis factores productivos, ¿sí? Me sale más costoso producir y yo ofrezco menos. Porque me sale más costoso y gano menos. Ah, Y por el contrario, si bajan los precios de los factores de producción, voy a ganar más y oferto más. Ya que estamos hablando de los factores que intervienen en las cantidades a ofrecer, ¿sí? Dependiendo de cómo se comporten estos factores. Entonces, si suben los salarios, la curva de oferta se desplaza a la izquierda, porque disminuye. Lo mismo las materias primas, ¿no? Si suben los insumos, las materias primas en su precio, yo oferto menos. Pero si bajan las materias primas, quiere decir que voy a tener más ganancias y oferto más.
la tecnología existente. Si yo implemento una tecnología, ¿sí? Oferto más, oferto menos. Oferta más. Claro, porque la tecnología me hace a mí más eficiente mi sistema de producción y me sale más barato. Entonces, tengo una tecnología que he adoptado. Yo no adopto una tecnología para que produzca menos, sino para producir más. Entonces, oferto más. ¿Sí? Fíjese, o si yo tengo una tecnología que no me está funcionando, que no me hace que sea más productiva, que la productividad no es la esperada, entonces oferto menos. Y las expectativas, que ya las hablamos, coinciden en las decisiones de los empresarios de ofertar más o ofertar menos. Y eso nos lleva, obviamente, a que las curvas de oferta se desplacen a la derecha si se incrementa la oferta o a la izquierda si disminuye la oferta. ¿Entendido? Demanda, factores que intervienen, cómo es la ley, cómo se desplazan las curvas dependiendo del impacto en los factores que intervienen. Oferta, quién es el agente oferta, los empresarios, cómo es la ley de oferta, cómo funciona, cómo se comportan los desplazamientos de la oferta de su curva hacia la derecha o hacia la izquierda dependiendo de las situaciones particulares de cada uno de esos factores. Hasta ahí espero que esté clarito y si no, pregunten por favor. La idea es que micrófonos abiertos para que intervengan. A propósito, los felicito, no ha habido interrupciones de micrófonos abiertos que de pronto nos interrumpan. Eso está muy bien. Listo. Oferta y demanda. Como ustedes pueden ver, aquí hay una curva de oferta y demanda ya trazada. ¿Por qué? Porque tenemos ya claro cómo se comportan esas cantidades de demanda de oferta en función del precio. Y esta tabla me dice a mí que cuando el precio es cero, los que demandan, imagínense, a precio cero, pues demandan 24 unidades, pero los que ofrecen a precio cero no ofrecen nada. Si no tiene precio, yo que como empresario, ¿qué voy a ofertar? Nada, que no me van a dar ni un peso. Pero que a precio 1, la cantidad de demanda ya puede demandar 21. ¿Por qué? Porque subió el precio. Y a mayor precio, menor cantidad de demanda. La oferta, a su vez, hace su comportamiento, que subió el precio, ya puede ofertar 5 unidades a ese precio. Y a precio 2, igualmente, va subiendo la demanda y va disminuyendo la demanda y va aumentando la oferta. A precio 3, están dispuestos a 15. A precio 4, siguen los mismos comportamientos. Mayor precio, menos cantidad demandada, a menor precio, mayor cantidad demandada. Si yo tabulo, voy a encontrar que me da, con esa tabulación, esta gráfica. Una curva de demanda y una curva de oferta. ¿Qué es el equilibrio del mercado? El equilibrio del mercado, gráficamente, es el punto donde las curvas de demanda y la de oferta se cruzan gráficamente. El concepto teórico nos dice que es aquel precio en donde tanto quienes demandan como quienes ofertan están dispuestos a demandar y ofertar la misma cantidad. Eso es un equilibrio del mercado. Recuerden que tienen que definir ese concepto. Es un precio en el que tanto quien demanda como oferta coinciden o están dispuestos a demandar y ofertar las mismas cantidades. Por eso aquí, a precio de 3, este 3, quienes demandan y quienes ofertan están dispuestos a demandar y ofrecer 15 unidades. Este es el eje, las cantidades, recuerden, este es el eje de los precios. A precio de 3, 15 unidades. ¿Sí? Y ahí es el equilibrio del mercado. ¿Listo? Está ahí entendido. ¿Qué observan en la tabla?
en este comportamiento que tienen tanto las cantidades demandadas como las cantidades ofrecidas. ¿Qué observan? Que en los excedentes hay como varía la tabla. Sí. Primero que yo observo, primero es que yo tengo Eh. aquí, hay un equilibrio del mercado acá. Acá es el equilibrio del mercado. ¿Qué ocurre hacia arriba? Que del equilibrio hacia arriba aumenta la demanda y disminuye la oferta. Y el equilibrio hacia abajo disminuye la demanda y aumenta la oferta. Correcto. Y eso me lleva a mí a deducir que por encima del equilibrio hay exceso de ¿qué? ¿De demanda o de oferta? De demanda. De demanda, porque 24 excede a 0, porque 21 excede a 5, porque 18 excede a 10, y en todos los puntos que pueden haber de precios intermedios entre 1 y 3. Entonces, puedo deducir que por encima del equilibrio del mercado se presenta exceso del consumidor o productor. Productor. ¿Quién es la demanda? ¿El productor ¿Consumidor? o el consumidor? Consumidor. Exceso del consumidor. Si vamos a la gráfica, por encima del equilibrio del mercado, que es esta linecita punteada aquí en 3, por encima está el exceso del consumidor o excedente del consumidor. Porque eso lo vimos en la tabla. Por encima del equilibrio del mercado hay un excedente de la demanda, que es el excedente del consumidor. Recuerde que la demanda son los que consumimos, ¿sí? Y entonces aquí tenemos un excedente. ¿Y qué ocurre por debajo? Hay un excedente ¿de quién? Tú lo viste hace un momento. Un excedente de productor. Del productor. 20 excede a 12, Sí. 25 excede a 9, 30 excede a 6. Todo lo que esté por debajo del equilibrio del mercado está el excedente del productor. ¿Sí? Ahora, a mí me piden en el ejercicio, primero, que haya el equilibrio del mercado. Y me dan dos funciones. Segundo, que haya los excedentes. Entonces, vayamos primero al equilibrio. Voy a donde está el anexo este. Y me dicen, por favor, ¿están viendo el anexo? Sí, señor. Sí, señor. Me dan unas funciones de demanda y una función de oferta. Siente pues. ¿Correcto? Y me dicen que a partir de esas funciones calcule el equilibrio del mercado. Lo primero que tengo que hablar. ¿Se acuerda cuáles son los elementos del equilibrio del mercado allá en la tabla? Que determinado precio las cantidades son iguales de demanda y oferta. Desganado, sí, porque no. Ay, no me hay que- dejaron el micrófono por ahí abierto. Sí, bueno. Entonces sabemos que en el equilibrio se da que hay un precio determinado, las cantidades de demanda y las cantidades de oferta son iguales. Entonces a mí me dicen que hay ese punto, ese equilibrio, en donde las cantidades que no conozco acá tienen que ser iguales. ¿Sí? ¿Qué no conozco? El precio. Yo para hallar las cantidades y saber si hay equilibrio, que este QD y QO es el mismo valor a determinado precio, pero no conozco el precio. ¿Cómo empiezo yo a solucionar este problema matemático? Yo voy a irme al anexo, pero al Word. Muy bien. Voy a abrir el... para que puedan verlo mejor. Este no es. ¿Dónde está el anexo Word? Este.
Ahora ven el anexo Word, ¿sí? Sí, señor. Listo. Tenemos que averiguar esta cantidad y tenemos que hallar esta cantidad, pero yo no puedo hallar estas cantidades sabiendo de que no conozco el precio. Yo no conozco el precio. ¿Cierto? Entonces no puedo hallar las cantidades de equilibrio porque no conozco el precio de equilibrio. ¿Cómo empiezo a resolver ese enigma? Hallando los precios, ¿Cómo hallo el precio? reemplazando con una regla de 3. No. Vayamos a recordar álgebra básica. Ah, pasarlo al otro lado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos ecuaciones de primer grado, las más simples que hay. ¿Sí? Y eso es álgebra básica. Cuando yo tengo dos ecuaciones de primer grado y en ambas tengo la misma incógnita, ¿sí? Que es P. Si fuera X, si fuera Y, no podríamos hacerlo de esa manera, pero aquí como es la misma incógnita, podemos hallarlo con un método. ¿Alguien recuerda cuál es el método? Para despejar una incógnita en dos ecuaciones que tienen la misma incógnita. Bueno, se nos olvidó la álgebra. Ahí en ese caso, tenemos dos ecuaciones y para hallar igualamos QD es igual a Q oferta. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es eso para después hallar la incógnita que es P. ¿Ustedes, algunos ya revisó el material de apoyo? ¿Simplificarla? ¿Alguien ya revisó el material de apoyo? ¿Alguien revisó el material de apoyo? Ahí hay un documentico con un ejemplo muy clarito sobre cómo sale. Y se llama método de la igualación. Quiere decir que 5.500 menos 150p es igual a 500 más 50p. Y ahí empiezo yo a despejar. No me quiero meter en clase de matemáticas, se los dejo de tarea, cómo yo empiezo a despejar, porque ustedes tienen que recordar que si aquí va sumando, aquí pasa al otro lado restando, que si va multiplicando, caso de 50p está multiplicando, o 150p estamos multiplicando, ¿sí? Vas a dividir y esa es la tarea que ustedes tienen que resolver. Hasta ahí les ayudo. Que existe el método de igualación para poder despejar la incógnita P. Y cuando yo ya encuentre el P, ¿qué tengo que hacer para encontrar la cantidad? Supongamos, P me dio 10. Dio 10. ¿Qué hago? Primero que deduzco es que ya tengo el precio de equilibrio. ¿Sí? Pero para confirmar que realmente es el del equilibrio del mercado, yo tengo que mirar si las cantidades son iguales. Entonces, ¿qué hago cuando hallo P? Pues sencillamente lo reemplazo en cada uno. Porque ya sé que es P, pues entonces lo reemplazo en la ecuación y desarrollo la operación matemática. Y si me dan cantidades iguales, ¡ay! ¡Qué bueno! Ese era el precio de equilibrio y esas son las cantidades de equilibrio. Fíjense una cosa, esto no es complicado. Los elementos que ustedes requieren en su aprendizaje son elementos que ustedes ya deben tener de su bachillerato, que tienen que repasar, ¿sí? Estudiantes de economía especialmente van a tener que utilizar cálculo, ¿sí? Administración también ven algunas matemáticas y entonces para entender vamos a mejor los conceptos
el aprendizaje de algunos cursos, toca recordar la matemáticas y las álgebras. ¿Dudas sobre esto? Está muy sencillo. Ahí casi que le hicimos la mitad de la tarea de este primer punto. Del punto de equilibrio. Ahora, estime el excedente del consumidor y del productor. Grave. ¿Cómo yo sé que es 32.528 o 42.600? ¿Cómo sé? Entonces vamos nuevamente. Vamos a ir a la presentación. ¿Ya la están viendo? Sí, señor. Señor. Sabemos que por encima del punto de equilibrio es el excedente del consumidor y por debajo es el excedente del productor. Para hallar un valor de ese excedente, sería muy, pero muy complicado utilizar las funciones, porque me tocaría empezar a solucionar ecuación a niveles de precio, por ejemplo, de 0, de 001, de 002, de 003, lo mismo con la oferta, hasta ver en cuál coincide, en cuál precio que yo coloqué 0, 01, 02, 03, 10, 20, 30, todo, en cuál coinciden las cantidades de esas ecuaciones. Sería muy complejo, ¿sí? Entonces hay un método muy fácil y es que yo lo hallo por las áreas. ¿Cuál será el excedente del consumidor en este simple ejercicio? Si yo hago la gráfica, me es muy fácil hallar el excedente. Supongamos que esta es la gráfica y yo la llevo. ¿Cuál es el excedente del consumidor aquí? Lo que yo estoy moviendo. Esto del área, profe, o sea, sería como el resultado de la hipotenusa. La gráfica me muestra que el área que me formó la gráfica por encima del equilibrio del mercado es un triángulo. Sí. Y para yo saber cuál es el área de ese triángulo, utilizo geometría básica. El ¿Cuál triángulo de es Pitágoras. la fórmula del área del triángulo? Base por altura ¿por qué? Ay, no me acuerdo, Va bien. Base por altura sobre 2. Correcto. Entonces, ¿cuál será el excedente del consumidor en este ejercicio? ¿Cuál es la base? Esta. 20 serían la mitad de 45, 22,5. Correcto. ¿Por qué? La base, 15. Desde acá, de 0 hasta acá, que es esta recorrido, es 15. Base. Por altura, de 3 a 6 hay 3. Entonces, 15 por 3, 45, base por altura. Dividido en 2, 45, 22,5. ¿Ven lo fácil que es hallar? Y aquí, ¿sí? Creo que es que aquí me falta. No. Y aquí, si a mí no me da triángulo y me da un trapecio, pues también tengo los valores de ese trapecio, pero para no complicarme con el trapecio, yo divido en una y dos figuras geométricas. Y hallo las áreas de las dos figuras geométricas y luego las sumo. ¿Cierto? Y luego las sumo. Entonces, aquí tengo otra vez base por altura del triángulo y la base es esta, que es todos los 15 menos este pedacito del 0 hasta donde me dé, ¿sí? Por la altura que es 3 dividido en 2. Y el área del rectángulo es lado por lado. Lo que tenga aquí de valor entre 0 y aquí este punto por la altura. Y luego sumo las dos áreas. Facilito. Pero le va a ser fácil si recordamos elementos de geometría y recordamos elementos de matemáticas. Ahora, resulta, ¿se acuerda cuando vimos ahorita cómo encontrar
precio de equilibrio y cantidad de equilibrio, lo que realmente encontramos fue esto, el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. O sea que lo que encontramos fue este puntico acá. Entonces, ¿cómo hago yo para hacer una gráfica en la cual yo pueda encontrar las áreas por encima y por debajo de ese punto de equilibrio? ¿Sí? ¿Cómo hago yo? Pues muy sencillo. Una curva es la unión de ¿cuántos puntos? De 2 o más puntos. Si yo ya tengo un punto acá, que es el del equilibrio, que fue lo primero que hallé por método de igualación, entonces tengo que hallar un punto, la guía lo dice, construya las gráficas con el corte sobre los ejes. Si yo tengo este punto, tengo que hallar ¿cuál? Este punto, que no lo conozco. Tengo este punto, que es el que descubrí, resolviendo el equilibrio, pero necesito este punto, porque como tengo este punto, tengo esta línea que sé que aquí es el equilibrio del mercado, para completar esta área, yo tengo que hallar este punto donde me corte el eje. ¿Y cómo lo hallo? Para el caso de la demanda. Ahí en ese caso, doctor Germán, Sí, para que el estudiante no se ponga cuando vale 1, cuando vale 2, cuando vale 3, sencillamente en la ecuación inicial decimos si Q de la oferta es 0, entonces allá en la ecuación que tengo inicial le coloco a Q de la oferta el valor de 0 es igual a la ecuación inicial y empiezo a despejar P y ahí me da el valor máximo que tiene ese valor de la oferta. En ese caso que tenemos ahí, Q de la oferta es igual a 500 más 50P. Entonces yo le digo Q de la oferta, ese es 0, entonces 0 es igual a 500 más 50P, despejo a P, entonces ya me da negativo los 500 cuando lo pase al lado izquierdo, dividido 50 me da el valor de P y me daría a mí en ese caso 100 o 10 si no estoy mal. Ahí me da 10. Entonces P en ese caso Q de la oferta es 0 y yo ofrezco 10 unidades. Ese sería como tomándolo por ese lado. estamos haciéndole muy fácil las cosas entre la profe Elena y yo. ¿Por qué? Porque como ella le explicó en la gráfica, yo conozco el valor de Q. Recuerda que les dije, cualquier punto sobre el eje vertical, la cantidad es 0. Pero no conozco el precio, que es el que tengo que hallar ese punto. ¿A dónde uno el punto de equilibrio con un punto en un P que no conozco, sabiendo que la Q es 0 para demanda? Pues como yo conozco aquí que esto es 0, la cantidad es 0, ¿sí? Entonces despejo P por separado. Ahí no tiene nada que ver con la otra, porque estoy hablando Sí, son de curva independientes. demanda. Y si tengo aquí P, pues empiezo a desarrollar, ¿sí? Este P, haciendo la transposición de términos hasta que me va a dar P igual a tanto. Y allá es el punto que voy a unir con el punto de equilibrio. Y ya tengo esa línea que me encierra a mí el área. Tengo la línea del equilibrio, tengo la línea que me une el P con punto de equilibrio con el P que averigüé y tengo la línea del eje. Y ahí está el área. Para efectos de la oferta, lo mismo. Para efectos de la oferta, ¿qué es lo que yo voy a hallar? ¿Precio o cantidad? Por eso, pero la hojita que le viene a la voy a hallar la cantidad. ¿Por qué? Compartir. Porque yo necesito, tengo ya este. Y esta es la curva de oferta. Y tengo que saber en dónde me corta a mí el eje. Yo tengo que saber si esa curva, ¿sí?, me corta ahí, o me corta acá, o me corta acá. No sé en cuál cantidad me corta, ¿sí? Entonces voy a usar la función de oferta. ¿Qué conozco? Cualquier punto sobre esto es el valor de P. ¿Cuánto será en cualquier punto que yo me mueva aquí para el corte? ¿Cuál será el valor del precio?
A ver si comprende. Yo tengo que hallar un punto por acá, sobre esta línea, sobre este eje. ¿Y cuál es el precio sobre este eje? Ahí sería 0 también. ¿Alguien hablé por allá? No la escuché. 0, profe. 0. Yo les dije, sobre este eje el precio es 0. Si yo me muevo 1 milímetro, ya estoy sumando precio. Sobre este eje, la cantidad es 0. Si yo me muevo 1 milímetro a la derecha, estoy sumando cantidad. Por eso en la ecuación de demanda, conozco que la cantidad es 0. Cualquier punto acá sobre este, la cantidad es 0. No tengo ese precio, que es el que ustedes van a hallar con la ecuación. Y para la oferta, cualquier punto sobre este eje, el precio es 0. Y entonces resulta mucho más fácil que si yo vuelvo otra vez en Excel, en Word, que sé cuando el precio acá es 0. ¿Sí? Bueno, no 500. Lo está multiplicando. Cualquier punto de la curva de oferta, el precio es 0. Y voy a hallar es la cantidad, que no la conozco. Aquí es mucho más fácil. De hecho, ya quedó resuelto. ¿Dónde cortan la curva? 50 por 0, 0. Entonces, va a cortar en 500. Fíjense cómo se juega de fácil con la matemática, que es una matemática muy sencilla, ecuaciones de primer grado, con razonamiento lógico matemático, que es si yo tengo que hallar un punto sobre el eje de los precios vertical y conozco que la cantidad es 0 en la ecuación, tengo que buscar el precio y despejo precio. Si en la curva de oferta yo tengo que cortarla en el eje de las cantidades, ¿sí? Y sé que el precio es 0, pues despejo la función de oferta con el precio 0. Y ahí está. Y estoy dándole respuesta al segundo parte de, o segundo punto. Porque la guía a mí me dice, la guía, me dice que halle los excedentes. Bueno, hasta ahí he entendido el equilibrio del mercado, el concepto, cómo es que gráficamente sabemos que el equilibrio del mercado es donde se cruzan la oferta y la demanda, que todo punto por encima del equilibrio del mercado significa un excedente del consumidor y por debajo un excedente del productor, que podemos calcular esos excedentes a partir de la utilización de la matemática. Yo tenía por aquí la guía. Pero es el mismo anexo, es el que necesito mirar. Bueno. El punto 3 es lo mismo. Es hallar el equilibrio partiendo de que la función de demanda, porque aumentaron los ingresos, nos cambió, pasó de 5.500 a 6.500. Nos dice que mantenemos la misma función de oferta, que es esta, 500 más 50p, que hallemos el equilibrio, exactamente lo mismo. Igualación, despejamos P, despejamos Q, sabemos las dos cantidades, hacemos la gráfica y aquí no hay que hallar excedentes, solamente hay que hacer un análisis de qué ocurre con el equilibrio, en el nuevo equilibrio con los precios y con las cantidades, con respecto al anterior, porque nosotros teníamos un equilibrio del mercado, hubo una influencia de mayores ingresos, se rompió el equilibrio y se generó un nuevo equilibrio. Y tenemos que mirar qué pasó con los precios en el nuevo equilibrio, si subieron o bajaron, y qué pasó con las cantidades en el nuevo equilibrio, si subieron y bajaron, y hacer ese análisis. Pasamos a elasticidades. Entonces vamos nuevamente a la presentación.
y vamos a mirar qué es el concepto de elasticidades. A mí me dice que el ejercicio nos va a hablar de elasticidad precio, pero definamos las diferentes elasticidades. ¿Qué es elasticidad? Les sugiere que ¿qué es elástico? ¿Qué es las características de algo elástico? ¿Cuáles son las características? Que sube y baja, Que que es, varía, o sea, que básicamente. varía, ¿Sí? varía. Varía. ¿Sí? Elasticidad es que puede variar. Se hace más grande o se puede hacer más pequeño. ¿Cierto? Entonces eso funciona con... ¿Me recuerdan cuáles eran los factores que intervenían en las cantidades de demanda? ¿El precio? El precio 1, Las cantidades. no, no, eso no es un factor. Las cantidades de demanda, ¿de qué dependían? ¿Del precio? ¿De qué Ah, otra bueno, cosa? del precio, ay, ¿cómo se llama eso? Espere. Eso era del precio de los secundarios. De los ingresos, si nos suben el flujo Ah, Ingresos de los consumidores. de los ingresos, ¿se acuerdan? sí. Miren, De los consumidores. ingreso del precio, o sea, también depende de y también depende de sustituto y complementario. No vamos a tener en cuenta estos dos. Entonces, nosotros podemos medir, ¿sí? ¿Qué tanto varían las cantidades de demanda ante una variación en los precios? ¿Sí? Y cuando nosotros hallamos eso, estamos hablando de elasticidad precio de la demanda. Es medirlo. ¿Por qué es importante medirlo? Porque podemos tomar como empresarios decisiones económicas y ya no sé por qué. Cuando nosotros medimos esa variación, y medir es que vamos a hallar un valor, porque sabemos nosotros que cuando varían los precios, varían las cantidades. ¿Sí? Si suben los precios, las cantidades varían. Si bajan los precios, las cantidades varían y sabemos que es más o menos. Cuando nosotros podemos medirla, y la podemos medir a través de una simple fórmula, variación porcentual, que es esta fórmula, la variación porcentual de las cantidades dividido en la variación porcentual de los precios. Si a mí ese resultado, ese valor numérico me da mayor que 1, estamos hablando que es un bien de elasticidad elástica. Si es igual a 1, estamos hablando que es un bien de elasticidad unitaria. Y si es menor que 1, hablamos de un bien de elasticidad inelástica. Hagamos un ejemplo sencillo. Supongamos que yo vendo jeans. Y entonces voy a variar el precio en un 10%. Y la cantidad demandada me responde a mí con una variación de un 10%. ¿Qué pasa con las variaciones? ¿Son iguales? ¿Son diferentes? Bajo los precios un 10% y vendí un 10% más. Hubo una demanda 10% mayor. ¿Elástica? Es igual. Entonces, ¿qué es? ¿Qué tipo de elasticidades son los jeans? Elástica. Oh, ¿Qué Profe, sería malo? esa es proporcional. ¿y cómo se llama cuando 10% dividido en 10%, ¿cuánto me da? Unitaria. Uno. Unitaria. Es unitaria. ¿Sí? Ahora, disminuyo los precios de los jeans un 20% y resulta que terminé con una demanda que me varió en un 30%. 30 dividido en 20 me da 1,5. 1,5. ¿Qué tipo de elasticidad es? Sería una elástica. Elástica, porque es mayor que 1. ¿Sí?
Y si me da menos porque bajé el precio de los jeans en un 20% y solamente me representó una variación en las cantidades demandadas de un 15%, pues me va a dar menos que 1, ¿cierto? Va a ser Sería inelástica. inelástica. Entonces hay productos que cuando uno los mide sabe que son elásticos, inelásticos o unitarios, dependiendo de cómo se comporte esa variación. ¿Por qué es importante la toma de decisiones empresariales? Porque cuando yo identifico qué tipo de bien es, me permite hacer ciertas cosas que conocemos como ofertas. Si yo bajo el precio de la sal un 20%, ¿ustedes creen que la gente consume un 20% más de sal? No, No. Entonces yo no hago ofertas de sal, porque es un producto inelástico. ¿Sí? Yo hago ofertas de los productos o bienes que se me comporten de manera elástica, porque en el momento en que yo tengo ante una proporción de la cantidad mayor que la proporción que yo disminuye el precio, voy a tener mayores ingresos. Y cuando yo tengo mayores ingresos en mis ventas, gano más. Por eso es importante medir la elasticidad. Conclusión, yo puedo emplear ante una situación como la que nos describe el anexo, me dice exactamente que temporada baja el público demandó 150.000 unidades a 1,5 millones. Y estamos hablando de televisores. ¿Sí? Eso era como estaba el mercado en ese momento. Cuando yo tenía a un precio de 1,5 millones, se vendían 150.000 televisores. Decidí bajarle el precio de los televisores a 1,050,000. Entonces, ¿qué tengo que medir? En cuánto varió porcentualmente los precios de 1,5 millones a 1,050,000. Porque resulta que cuando yo bajé los precios de 1,050,000, la cantidad de demanda de televisores subió de 150.000 a 240.000. Como yo tengo dos valores de precios y dos valores de cantidades, yo puedo medir cómo fue la variación porcentual. Y en ese caso, inmediatamente aplico la fórmula de variación porcentual, entonces, de la cantidad dividida en los precios. Variación porcentual de la cantidad dividida en los precios. Hay otra fórmula como la que ustedes ven al ladito, ¿sí? Porque a veces se complican en hallar variaciones porcentuales. Eso se puede hacer por regla de 3. Pero si se complican con la regla de 3, entonces yo utilizo esta fórmula. Cantidad 2, ¿recuerda? Que son 240.000 televisores, menos la cantidad 1, que son 150.000 televisores, dividido ya en la suma de las dos cantidades, 240 más 150.000, lo divido por 2. Y precios. Precio 2, 1,050,000, que lo bajé de 1,500,000 a 1,050,000. Precio 1, 1,500,000. Sumo los dos precios, lo divido por 2 y hallo el resultado y ya sé qué valor me da para saber si es elástico, inelástico o unitario. En el caso de los televisores, ¿ustedes qué creen? ¿Que quedaría que elástico si fueran vendedores de televisores? ¿O inelástico? elástico. Es elástico. No, elástico. Por eso hace tantas campañas de ofertas de televisores, porque son productos elásticos. ¿Entendieron el concepto de elasticidad-precio? Facilito. Sí, señor. Como otro de los factores que influyen en las cantidades a demandar es los ingresos, también podemos medir lo que conocemos con la elasticidad ingreso o elasticidad renta de la demanda. Acordémonos que vocabulario económico, renta significa ingresos. Es la misma razonamiento. Las cantidades demandadas de un bien pueden variar cuando varían los ingresos que recibimos. Y lo puedo medir. ¿Cómo lo mido? Con la misma fórmula. Variación porcentual de la cantidad demandada sobre variación porcentual de la renta. O con esta otra fórmula. Yo puedo tener la cantidad que demandé de un bien
¿sí? La segunda cantidad, porque como me varió el ingreso, tengo una segunda cantidad cuando aumento el ingreso, menos la cantidad de uno dividido en cantidad de uno, el ingreso que me aumentó, menos el ingreso que tenía antes sobre el ingreso anterior, y me da también un valor, obviamente un resultado. Con la diferencia que aquí no es elástico y inelástico unitario. Aquí según el resultado me da tipo de bienes. Cuando el resultado es menor a cero, hablo de bienes inferiores. Cuando el resultado es mayor que cero, hablo de bienes normales. Pero los bienes normales pueden estar, si es entre 0 y 1, bienes de primera necesidad, y si es mayor que 1, bienes de lujo. ¿Qué significa? Que si a mí me aumentan los ingresos proporcionalmente más de lo que yo demando de cierta cantidad, esa proporción, puedo definir qué resultado me da. Y puedo definir si es un bien inferior o un bien normal. Normalmente, ¿por qué se llaman de primera necesidad? Porque cuando suben los ingresos, las cantidades demandadas de ciertos productos como la sal, la carne, de los de primera necesidad, no aumentan mucho. Aumentan por ahí hasta un valor de 1. Pero hay otros que al aumento proporcional de los ingresos, sí, el aumento de la demanda es mayor que 1 y los conocemos como bien de lujo. Por ejemplo, alguno que me diga un bien de lujo que aumente en mayor proporción cuando nos aumentan los ingresos. Los electrodomésticos. Puede ser los electrodomésticos, ¿sí? Mejoro mi lavadora, mejoro mi nevera, mejoro porque me aumentaron los ingresos. La ropa, Pasajes aéreos, los viajes. ¿sí? Viajes, sí. Diversión, salidas a los domingos, todas cosas, ¿sí? Normalmente. La posibilidad de comprar el carrito, finca raíz. Todo esto. Ese es el concepto, aunque no hay ejercicio para calcular la elasticidad de ingreso, ese es el concepto también de la elasticidad. Existe otro tipo de elasticidad porque acuerde que hablamos de los bienes relacionados, suplementario y complementario. Y eso se conoce también como la elasticidad cruzada. La oferta también tiene elasticidad. No hay ejercicio, pero es el mismo concepto, elasticidad precio, la oferta. Porque resulta que nosotros también, al aumentar los precios, las cantidades ofrecidas también aumentan, y eso podemos medirlos con las mismas fórmulas, con exactamente las mismas fórmulas. Y podemos saber cuál es la elasticidad precio. ¿Cómo se clasifica la elasticidad precios? Sea de la oferta o sea de la demanda. ¿Cómo se clasifican? Elástica, unitaria e inelástica. Acabamos de aprender. Bueno, esta presentación yo se las comparto con la grabación, con el enlace de grabación. Chicos, chicas, nos quedan unos 15 minutos antes de entregar el canal de Zoom para otro curso que seguramente lo tienen programado. Esta presentación al final trae un cuadro resumen del tipo de elasticidades. Llegó la hora de las preguntas e inquietudes. Profe Elena, ¿cuántos tuvimos en el pico de pronto vio? Hay 25 estudiantes, doctor Germán. Sí, hay 25 y creo que llegamos como a 27 en un momento, me pareció ver. Sí, señor. Reportar Así ese es. dato. 27 de 260. 10%. Profe, disculpe, a mí me 10%. aparecieron 31 participantes ahorita. ¿Cuántos? Sí, yo también vi como 31, 32. Sí. Listo, el dato lo guardo. Muchas gracias. Preguntas, temas comprendidos. Obviamente, con esto no quedaron aprendidos, pero tienen la oportunidad de repasar la grabación de esta web. Tienen la oportunidad de asistir a los CIPAS míos o de la profesora Elena. Tienen la oportunidad de volver otra vez a los B-Learning, donde complementamos estos temas. Tienen la oportunidad de mirar el material de apoyo, el material bibliográfico para que complementen su estudio.
Hay un estudiante me decía, estoy inconforme con la nota, porque siento de que no me calificó lo que yo merezco. Y entonces yo me puse a revisar qué será. Mapa conceptual sin líneas conectoras e incompleto. Bueno, diagramas, uno mal, el último, que les costó mucho. La relación entre el Estado y José, sin incluir mercados. José paga impuestos, el Estado le dio un subsidio, sencillísimo. Y cosas así. Entonces yo le decía, pues, ¿por qué dice que no merezco? Porque yo lo hice bien. ¿Sí? Le dije, ¿usted estudió? ¿Te vio la grabación? No, yo no tuve tiempo de la grabación. ¿Cuál material de apoyo? ¿Dónde está? Es usted no aprovecha los recursos que le damos para que estudie. Estudiar es preparar el trabajo que yo tengo que presentar. Y si tengo dudas, inquietudes sobre lo que estoy estudiando, profesor Germán, profesora Elena, es que no entendí bien cómo es eso del mapa conceptual. ¿Sí? Mire, aquí en material está un modelo de mapa conceptual. Usted desglosa todos los conceptos de lo que es la división. Ah, bueno, voy a repasarlo y voy a... Profe, en ese caso, pues, mi culpa también. Yo, la verdad, es la primera vez que me presento a una conferencia, porque la verdad siempre se me han pasado, porque yo usualmente no ingreso todas las veces a la página, ¿sí? Y no, siempre se me pasa. Entonces, cuando me doy cuenta, ya subió la grabación y no ingresé. Sí, es culpa y responsabilidad mía, pero digamos en ese caso, o sobre todo para ahorita que sí estuve en la clase, uno cómo hace para contactarse con ustedes dos, o sea, que no sea exclusivamente el Estoy correo perdiendo el audio, pero sí o le mandar un entendí la mensaje por pregunta. WhatsApp que ser un correo. Sí, mire, nosotros desde el principio del periodo y en todos los periodos, en todos los cursos, los docentes publican en el foro de noticias del curso una agenda de acompañamiento docente. También se las enviamos al correo institucional y al correo interno. ¿Qué es esa agenda? Es un calendario donde dice lunes, atención sincrónica, está en mi enlace de Teams, atiendo, lunes de 3 a 5, lunes toda la mañana, martes por la mañana, en fin, está la agenda. La tienen ustedes en sus correos, está en la plataforma en noticias del curso, porque yo estoy seguro que entran a noticias del curso y encuentran en amarillito una cantidad de números que quiere decir que no ha visto todas las comunicaciones que les hemos enviado. Y entonces Sí, es nos verdad. perdemos. Sí, es verdad, es verdad. Ahí está la dirección de Teams. ¿Qué es Teams? Atención sincrónica. Tales y tales días a tales horas, en este enlace, podemos conversar, podemos resolver. Pero no es la única, es la forma sincrónica. La forma asincrónica, ¿sí? Es a través de los correos, que hago mis preguntas, es a través del foro de aprendizaje, que yo avanzo y pregunto o pregunto lo que necesito para poder avanzar, ¿sí? Nosotros tenemos la obligación como docentes, y esto se lo digo, mire, me perdonarán muchos de mis compañeros, pero nosotros tenemos la obligación de revisar los foros, correos, todos los días de lunes a viernes. Lo que no hacemos en los sábados, domingos, festivos, porque no es nuestra jornada laboral. Es muy frecuente que el día del cierre hay un correo el sábado a mediodía, el domingo a mediodía, preguntándome o diciéndome, por favor, revíseme cómo voy para, porque esta noche tengo que entregar. Y yo los correos los reviso hasta el lunes cuando ya se ha cerrado. No han revisado la agenda, dice sábados y domingos no estamos atendiendo. ¿Sí? Entonces hay muchas formas de comunicarse, pero lo primero es que nosotros tenemos que aprender a mirar dónde están las comunicaciones. Están en el foro de noticias del curso, ahí noticias del curso encuentran la agenda, encuentran la información de las invitaciones a la web y los enlaces en los correos. Hay por lo menos 4 medios donde les colocamos todo, material de apoyo, invitaciones a CIPA, Learning, la web. Todo eso está, correos interno, correo institucional, en los foros de aprendizaje y en el foro general del curso. Y yo sé que hoy faltaron 240 estudiantes que seguramente no pudieron por diferentes causas, pero igualmente, yo esto lo subo a un canal de YouTube que tengo,
Y cuando yo reviso, si asistieron hoy 30, 32, ven la grabación, 150, 170, porque es la oportunidad que les damos nosotros, tanto con los CIFAS como los Bilenio, con la web, de que si no pudieron asistir, vean la grabación. La única diferencia es que cuando lo hacemos sincrónico, podemos conversar, a diferencia que cuando lo ven la grabación no pueden hacer preguntas, pero sí las pueden, con base en la grabación, hacérnoslas en esos medios de comunicación que acabo de comentar. Bueno. Todavía nos falta poco más de una semana. Entonces apenas estamos empezando, apenas ustedes están abordando el material. Esperamos que recurran mucho a la profesora Elena y a mí para que ante las dudas podamos nosotros orientar el aprendizaje. Esta es nuestra función, proporcionarles unos medios que son todos esos recursos a través de las mediaciones que es la plataforma. Somos los mediadores en el aprendizaje, los docentes, ¿sí? Y ustedes son los estudiantes, así nos lo dice nuestro proyecto pedagógico UNADISTA en su metavocabulario. Pero nosotros para cumplir con nuestra función de mediadores tenemos que tener esa conexión con ustedes y orientar el aprendizaje. No sé si habrá alguna otra pregunta, alguna inquietud, tanto de los temas como de la manera como debemos funcionar en la plataforma. Para este y para todos los cursos es prácticamente lo mismo. Por eso es que mis consejos siempre digo, en todos los cursos revise correo interno, revise las fechas de que los invitan, revisen las comunicaciones, revisen todo. Interactúen mucho con los docentes. Ustedes me dirán, o cerramos. Si no hay más inquietudes. Finalmente veo que la gran mayoría se renombró. Muchas gracias. Nos faltaron por ahí algunos 6, 8 estudiantes que no se renombraron, pero la mayoría, los felicito, hicieron cumplimiento de ese protocolo. Esta es nuestra última web. Cerramos la tarea 4. Por favor, si tienen tareas pendientes, la 2, la 3, envíenoslo lo más rápido posible. Ya en 15 días cerramos y no hay oportunidad de calificarles tareas pendientes. Si tienen tareas pendientes, envíenoslas. La 2, la 3, por lo menos esta semana, antes de que tengamos que empezar a calificar la 4 y vayan avanzando en esta tarea 4. Es muy importante para evitar perder el curso. Muchas gracias, profe. Sí, señora, sí será. Estoy endeudada. Muchas Bien. gracias, profe. Hasta luego. Ya te votó. Hasta luego, Pero- Patricia. Y muchas gracias a los que por el chat se están despidiendo. Buenas noches. Revisen la agenda del curso para las fechas, cuándo se inician y cuándo se cierran cada actividad. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, voy a terminar con la grabación. Entonces, me despido. Muy buena noche para todos. Muchas gracias y los esperamos en los foros. Profesora Elena, muchas gracias por el apoyo.